Good morning, Jessica. Good morning, teacher. How are you today? Very good. Good. Okay, we waiting for your mates. Okay. Estamos esperando a tus compañeros. Esperemos 2 minutitos más y bueno, si no damos inicio a la clase mientras se conectan, ¿listo? Igual me comentan que Oh, tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, Yuri, bueno, ella pidió permiso, pero estamos esperando a Luisa y a Paula a ver si hoy puede conectarse okay. Paula. Bueno, mientras tanto, puedes ir haciendo una pequeña idea de la clase de hoy. Va a tratarse sobre el clima, ¿ok? Estaciones del año, clima y ropa para usar en diferentes situaciones del clima, ¿ok? Bueno, esperemos 2 minuticos más, ¿listo? Listo, profe. Ok, thank you. Okay, Jessica, are you here? Bueno, quiero que me cuentes, bueno, ¿cuáles son tus fallas o tus dificultades con el inglés? Bueno, pues la pronunciación, no sé nada de pronunciación, hasta hace poco inicié a ver cosas así, porque por lo menos de los tiempos siempre, o sea, conocer las estructuras ya se me facilita un poco más y así, sino que la pronunciación es un poco. Bien, en cuanto a vocabulario, cómo te sientes? ¿Cómo te defiendes? Pues la verdad, pues aún no tengo mucho vocabulario. He iniciado un poco a ver cada día y a pronunciar y así, pero siempre me falla.
Ok, bueno, una táctica que debes empezar a implementar para mejorar tu aprendizaje es tratar de entablar una conversación con alguien. No sé, puede ser alguien de confianza para que no se torne el tema como extraño, ¿verdad? Ok, Hablas un tema y le pides pues que si te puede prestar atención y tú tratas de hablarle en inglés. ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, estás teniendo una charla de amistad, entonces están entablando qué hicieron el día de ayer, cómo estuvo su día, no sé, tipos de preguntas. Entonces debes planear esas preguntas para saber qué preguntar y cómo preguntar. Por ejemplo, practicar vocabulario, entonces verbos, en especial muchos verbos, por ejemplo, el verbo to be. Ejemplo, entonces en los diferentes tiempos para poderlo ejecutar en pasado, presente, futuro, ¿sí? ok. E igualmente cualquier otro tipo de verbo. Entonces ya sabemos, por ejemplo, en pasado digamos, lo estructuramos. ¿Cómo quedaría la mayoría de los verbos en tiempo pasado? ¿Cómo se escribe? Ya van diferente, siempre. Bueno, algunos, ¿no? Sí, pero la Por lo menos mayoría, algunos se les agrega ed o algo así. exacto. Entonces ya tienes una base, tienes que ir practicando. Entonces, por ejemplo, cuando tengas dudas, no olvides, pues, tu celular es una muy herramienta muy útil. Puedes traducirlo. Al principio no importa, lo puedes traducir porque igual, pues, cuando no sabemos, tenemos que buscar ayuda y la más recurrente sería el teléfono y traducirlo. Entonces, ¿qué Ok, pasa? sí, sí. Cada día mentalízate un verbo o una Un acción o verbo. oración. Entonces, por ejemplo, hoy voy a caminar. Entonces, vamos a practicar. Entonces, voy a caminar. ¿Cómo dirías voy a caminar? Caminar. Uy, no me acuerdo caminar. Caminar, walk. Work. W-A-L-K. Entonces, I go to work. Today I go to work. Entonces, hoy voy Ok. a caminar. Bueno, lo buscas, entonces, no sé, por tus propios métodos, que de pronto es la forma más convencional que a uno se le facilita. Digamos, no lo utilices de forma estricta, rigurosa, sino por tus propios métodos, de la forma más adecuada y correcta. Y empiezas entonces, walk, walking, walk, ¿ok? Ok. Y practicas en casa, en el trabajo, no importa en cualquier momento. La idea es que ese verbo lo tengas. Ponte a pensar, si hoy aprendo una palabra o dos palabras, en una semana, ¿cuántas estás aprendiendo? En un mes, ¿cuántas puedes lograr En un aprender? mes. Entonces la Sí. diferencia la vas a ver en un año. En un año, ¿cuántas puedes lograr aprender si más o menos practicas una o dos diarias? Si te lo propones pueden ser más, ¿cierto? Pero pues Claro, eso sí. es difícil y hay días que se te va a olvidar, pero entonces la idea es que, no sé, tengas en mente cómo ingeniarme para lograr aprender palabras, en especial el vocabulario. Verbos, los verbos son muy esenciales aprenderlos, aprender también sus tiempos. Eso te va a dar Los- una mejor perspectiva a la hora de entablar una conversación. ¿Por qué? Porque, digamos, tú a veces puedes, digamos, explicar el verbo de una forma correcta, entonces el resto de la oración ya se puede ir entablando más comprensible para la otra persona que la persona que te está escuchando, ¿sí? Sí. Entonces ahí define el verbo, la acción, entonces ya, bueno, te das a entender. Puede que no tenga la oración correcta, pero utilizas el verbo en forma correcta y ya vas a tener una base de lo que estás expresando, ¿listo? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, eso en especial. Y lo que te decía, trata de practicar la pronunciación y pues la forma más sencilla, por decirlo así, es con música. ¿Qué tipo de música te Con gusta? ¿Te gusta? baladas. Las baladas. Suave. Especial, las baladas son un mecanismo muy útil. ¿Por qué? Porque la balada es muy suave. El Eso ritmo sí. la sensación es lenta en muchas ocasiones
y es más clara, más precisa y tú la escuchas, si te gusta, la repites y estás practicando y practicando. ¿Qué haces ahí? Estás entrenando tu oído Oídos. y tu voz. La idea es que los repites al tiempo y pues, prácticamente estás haciendo dos trabajos a la vez, escuchar y pronunciar. Entonces, un buen método. Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, Duolingo o hay otra que se llama Cake. Duolingo es muy sencilla, es ¿Qué? muy fácil. Duolingo pues te enseña todo lo más, la parte de escritura, ¿cierto? Básica y gramática. Entonces Sí, sirve para escribir, para conocer las palabras y en algunas ocasiones ahí te dan un espacio para escuchar. Muchas oraciones son de escuchar y otras son para hablar. Es muy poquito lo que te dan para hablar y pronunciar. Pero pues igual les sirve. Por sí. ejemplo, que te da más ventaja en la parte del escucha, porque ahí repiten muchas oraciones. O, por ejemplo, toman una fracción de una charla de películas animadas a veces, y repiten la oración. Entonces tú la puedes escuchar y escuchar infinidad de veces hasta que logres comprender exactamente qué palabra estamos hablando, cómo se pronuncia y en la parte de abajo está su escritura. Entonces es muy buenas esas aplicaciones. Hay muchísimas, pues, pero digamos las más útiles por el momento es. Entonces no sé con cuál te, digamos, te acoples y practiques. Me repite el nombre, profe, la última, la que me dice de escucha. Se escribe como pastel, cake, Ah, ok. C-A-K-E, cake. Ok, ok, ok. Es Muchas un gracias. icono rosadito, como una florecita, como más o menos algo así. Creo que una de tus compañeras fue quien la nombró. Sí, sí, sí la había escuchado, pero sí es muy No, buena. La estuve revisando y la verdad es útil para este tema. ay, sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Voy a poner en pantalla un tema muy sencillo que es el clima. Entonces, la temática consiste en What do you do when? ¿Qué haces cuando? Entonces, me confirmas si puedes ver mi pantalla. ¿Si puedes verla? No, ahora sí. Ok. Entonces, puedes ver los temas que hay en pantalla, ¿sí? ¿Los ves Sí, claramente? señor. Listo. El título. ¿Cómo dice el Claramente. título? What do you want? ¿Qué traduce What do you do when? ¿Qué haces cuando? Ok, entonces, el rojo, the color red, Es hot, no. Hot, ¿qué traduce hot? hot, Es algo de temperatura. temperatura. ¿Qué puede ser hot? Hot debe ser caliente. Ok, Hot is hot. Entonces, cuando es dice is caliente. hot, es caliente o hace calor. Entonces, Ok. ¿qué haces cuando hace calor? What do you do when it's hot? ¿Qué haces en esta situación cuando hace calor? Em, For example, do you say I take a bath? Tomo una ducha, eso, por ejemplo, Tom. ¿no? I take a bath. Or I drink, for example, a beer. I drink a juice. I drink a cold juice. Puede ser, sí. Entonces tomo una bebida
fría o una cerveza o un jugo frío, ¿sí? I drink, I drink soda. ok, I drink soda. A Soda. cold soda, entonces, por ejemplo, una soda fría, una gaseosa fría, ¿sí? Ok, cold es frío entonces. Entonces, el siguiente is cold. What do you do when is cold? ¿Qué Es haces cold. Hace cuando frío. is cold? Cuando hace frío. ¿Qué haces? Cuando hace frío. Tomar un abrigo. Take. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo? Tomar. Poner. El put. Put es poner, ¿cierto? Sí, pero en este caso hablamos de poner, ¿no es cierto? Poner es Sí, cuando yo poner. cojo y sobre un lugar pongo I put my phone o iPod, ¿sí? En este Ah, ok. caso, para referirnos a ponernos, más claramente o más preciso sería yo, como dijeras, me visto con, o yo uso, o algo así, ¿sí? Ok. Entonces la palabra correcta es I wear, W-E-A-R, wear, I wear. Entonces, I wear. I wear. qué te pondrías? ¿Cómo dices? Mm, ¿Un abrigo? un hat. Un hat puede ser un gorro. Un abrigo es un ¿Cómo dices abrigo? jacket. Puede ser, jacket es chaqueta y abrigo es coat. Coat. C-O-A-T, I coat. I Coat. wear a coat. ¿Qué más, qué otra cosa puedes usar cuando hace frío? Una bufanda. ¿Cómo se escribe bufanda? Bufanda decimos scarf. S-C-A-R-F, scarf. Scarf. Entonces, ok. Eh, please say me the color green. It rains. Entonces, it rains. What Ra- do you do when it rains? What What? translate rains? ¿Qué traduce rains? Lluvia. Rains. Entonces, it rains está lloviendo o es lluvioso. Lluvioso, rainy o rains está lloviendo, ¿ok? Ok. What do you do when it rains? Entonces, la pregunta es, ¿qué haces cuando llueve? Por ejemplo, te pongo el ejemplo, estás en el centro de un parque, llovió, ¿qué haces? Uso umbrella. Si no tienes la sombrilla, ¿qué haces? Sí, escoltar. Corres, ¿cómo dirías corres? I run. Correr. I run. Correr. I run. Exacto. Entonces, ¿qué otra cosa puedes usar cuando llueve? O en climas Cua- lluviosos. Una capa. ¿Cómo se dice? Puede ser Carpa. una carpa, la puedes traducir como tent. ¿Qué más utilizas para los pies? ¿Qué puedes usar en los Botas. pies? Botas. ¿Cómo dices botas? Botas es. Botas es shoes. No. Shoes es zapatos. Ah, boot. Boots. I Boot. wear, I wear, por I ejemplo, wear. I wear boots. I I wear wear and ¿qué? umbrella. Umbrella. What another thing?
Mm, ¿Qué otra cosa puedes usar? ruana, ¿cómo se dice ruana? Una ruana de lana. Sí, ahí voy a ver. Puede ser, oye, pero es que ruana como tal o un abrigo, pues se traduce más completo o más útil abrigo, que es un coat. O, Ok, sería como lo mismo. sí, porque ruana pues suena como igual, prácticamente se escribe run, run. Ok. Ok, de siguiente. What do you do when it's color gray? What is the word in the color gray? De nublado. Entonces, cuando dice cloudy, what Sí, do señor. you do when it's cloudy? Mm, I wear. I wear. Es como lo mismo de cap. Maybe when it's cloudy is very cold or fresh. Entonces, cuando el clima es cloudy, what do you do when? ¿Qué haces en esta situación? Se, se abriga uno por otra. Sería como lo mismo de lluvioso. Pues no lo mismo, pero sí se pondría uno. I wear cap. Un abrigo. Maybe, tal vez, o sí, pues digamos la ropa sería un poco más sencilla, porque de pronto si Abrigada. está es cloudy, pero no está lluvioso o no está haciendo sol, entonces Ok. va más sencilla, ¿verdad? Entonces puedes decir, I wear a t-shirt, I wear a blouse, I wear a dress, entonces puedes usar vestidos, camisas, camisetas. Si gustas, sí, puedes Sí, utilizar ok. abrigo. Ok. Okay, the next. In the heart. What is the word in the heart? Wind, Windy. vientoso. Cuando hace Windy. mucho, o cuando ventila, cuando sopla, windy. What do you Windy. think is windy? Windy. Cuando se pone vientoso. ¿Qué utilizamos? Scar. Maybe. Do Mm, you do you use a hat or not? nuevamente. Do you use hat? Hat. Hat es Hat. I wear my hat in my head, on my head. In my head, I have hair. mm, Hat. H-A-T. Hat. Do you use a hat when the weather is windy? Do you use a hat? ¿Tú usas hat or not? y
had. Hace un momento tú dijiste que usabas had when the weather is hot or rain. Hot. Yes. Sí, sí, sí. En windy. Yes. In the weather is windy, do you use a hat? Yes. Because. Es because porque. Pero ¿por qué dije because? ¿Cuál es ese por qué? Porque usa el gorro. No, pero ese because lo debes decir tú, no yo. El Ah, because es por qué, pero no es el por qué pregunta, sino el por qué cuando tú dices respuesta, ¿cierto? ok, ¿Cuál es el siempre. otro tipo cuál es la otra palabra cuando tú dices por qué en inglés? La otra es. ¿Por qué? Va separado con tilde al traducirlo en español. ¿Y en inglés cómo se? Hay dos porque. Hay dos porqués en español. ¿Por qué y por qué? Entonces yo te dije el por qué cuando tú respondes. Porque sí, porque no. Y el otro, ¿por qué hiciste eso? Entonces, ¿cómo se dice ese por qué? mm, ¿Por qué sería? El otro se escribe why, entonces W, H, Y, o Y, why. Why, ok. Entonces tú estás Mm, respondiendo. I wear a hat when the I weather wear is windy because, o sea, in yo wind. utilizo sombrero cuando el clima es ventoso porque sí, Porque sí es. porque hace frío. Entonces, because is cold, Because it's cold. porque hace frío. Ok, entonces siempre, ahí irías el we, ¿cierto? Pero cuando preguntas, o sea, why, entonces, ¿por qué? ¿Por Porque, qué usas eso? Entonces, tú respondes, because, porque sí, o sea, because is cold, o sea, porque we hace es frío. de pregunta y because es de Es respuesta, respuesta. sí. Más claramente, Ok, because, respuesta y why, pregunta. pregunta. Ah, ok, ya entiendo. Ok. What another clothes do you use when the weather is windy? Un scar. Scarf, maybe. I wear scar. Scarf. Ok, is perfect. Scar, ok. Una Entonces bufanda. debes practicar, por ejemplo, más cositas de vestidos. Ya hemos visto algunos objetos, entonces eso, practicas lo de uso cotidiano, uso común. Entonces tu ropa, entonces zapatos, botas, o llevo cartera, o llevo un bolso, llevo una cachucha, un Sí. sombrero, pero se casi igual. Llevo bufanda, llevo abrigo, un vestido. Entonces, eso es otro tip para que te mires frente al espejo. Entonces dices, today I wear. Entonces Today. llevo puesto o estoy usando sombrero, abrigo, ok, camisa, camiseta, chaqueta. Ok, sí, falta Ok, mucho para. bueno, ahora vamos a ver un pequeño, entonces, video. No sé cómo te queda más fácil. Te comparto el link acá por el chat y tú lo ves allá o lo ves en pantalla. Me comparte el link, es como más fácil. Es cierto, es que el internet, no sé, últimamente ha estado súper Link, mal. sí. A ver, entonces,
Ok, me confirmas en el chat. El chat está lento, dame un segundo, no quiere cargar. Sí, no ha llegado. Algo complicado. Ay, creo que ya. Sí está. Listo, ya quedó enviado. Me confirmas si lo puedes abrir. Sí, señor. Listo, ok. Abres el enlace. Miras el video. Es un video cortito. Te explica algunas cositas sobre prendas de vestir. ¿Listo? Ok, profe. Listo, ¿ya lo pudiste abrir? Sí, señor. Ok, dale. Watch the video, please.
Okay. Can you watch the video? Yes, teacher. Okay. And then you tell me what is your favorite weather season? Summer. Summer. Why Summer. Okay. is your favorite season? Yes. Why? ¿Cuál? Why? Not what? Why? Winter. Winter? Yes. Winter. Okay. Winter. Why is your favorite season winter? Why is winter your favorite season? Why? Why? Why is a question. Why is a question. The question Why? is Remember, why or because. Why or because. In this case, I use why. Why is winter your favorite season? O sea, la pregunta, ¿por qué es tu estación favorita? Why is your favorite season? bueno, because drink soda. Because travel. Yes. Because I travel. Okay, because I travel. Okay. Because ¿qué más se puede decir? Verano. ¿Cómo sería tomar el sol? I take the sun. The sun I take. Sun. I take sun. Sun. Okay. Because I take sun. Okay. What is the weather? What is the weather? What is The weather season. What? ¿Cuál es la estación que estabas explicando? summer? Verano. Okay, summer. Do you say Summer. winter? Winter. Yo dije que no me gustaba. Okay. Because porque I wear boot. I wear umbrella. In winter? Sí, señor, invierno. The umbrella is necessary when I go out. For example, if you are at home in winter, si tú estás en casa, Yes. ¿qué haces?
When is winter? I wear pero botas y abrigo cap. What drinking in winter? What do you drink? Coffee. Drink coffee, okay. What another drink? Tea. Sí. ¿Qué más sería? For example, milk, hot milk, or chocolate. Chocolate. Milk, leche. Sí, puede ser. Hot milk or only milk? Only milk. Only milk, okay. Yes. Okay. And then, can you see the screen? Primavera. Can you see my screen? En primavera sería shoes, dress. In winter. In winter? En winter. En winter sería scarf. Scarf, umbrellas. Hat, umbrella. Okay. Umbrella. Now, in spring, what do you wear? In spring. Dress. Hat, jacket, hat. Shoes. Shoes. Health. Y shirt. Shirt and t-shirt. Shirt. Okay. Okay. Ahora, now, next we'll see the present continuous. Please pay attention. Vamos a hablar del presente continuo. ¿Lo conoces más o menos? Presente continuo. Sí. Sí, más o menos. Presente continuo. ¿Me puedes explicar tú el presente continuo? Presente continuo. ¿Qué conoces del presente continuo? ¿Cómo?
o cómo lo usas de pronto. Según tus Parece conocimientos, ¿no? Ok, solamente según lo que conozcas. lo que se va a hacer. Ujú. Lo que se está haciendo más precisamente. Ok. O sea, lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, dame ejemplos en español de algo usando presente continuo. Eh, estudiando, Ok. estudiando. Ok, el presente continuo se utiliza para, igual que en español, ¿cierto? Pero entonces lo usamos para expresar acciones que se están realizando en este momento o en el instante, precisamente. O sea, una relación o una acción continua, o sea, que indica que se está haciendo y sigue haciéndose. Por ejemplo, O caminar, sea, se está haciendo y se va a seguir haciendo. sí, por ejemplo, caminar, caminando, o sea, estamos caminando, we are Ah, walking. sí, este, el ando endo, ¿cierto? Ah, ya me acordé. Ah, bueno, sí. En inglés, pues la ventaja es que solo lo utilizamos de una sola forma, que es el gerundio ing, ING. ing, ¿cierto? Ah, ok. Entonces Sí, se lo señor. agregamos a los verbos para pronunciarlo o para expresarlo en presente continuo. Por ejemplo, caminar, que es walk y caminando. Walk. Entonces, yo estoy caminando. Walking. I'm walking. Walking. Sí. Entonces, ¿cómo lo usamos? ¿Dónde estás viendo pantalla? Yo no veo. Entonces, por ejemplo, a ver, puedes ver mi pantalla, ¿sí? ¿Ya compartió otra cosa, profe? Sí, ¿estás viendo la pantalla en blanco? ¿Puede ser? No, nuevamente, ¿dónde quedamos? ¿Estás en qué parte? ¿Dónde están las estaciones? Sí, señor, los vestidos. ¿Todavía? Sí, señor. Espera un momento, debe ser mi computador, que es que mi internet es como malo. Minimizas la pantalla y vuelves a maximizarla. No la cierres, sino solo la minimizas. A ver. Ahora sí puedes ver. Ahora sí. Está en el verbo que Sí, tiene en en el pantalla, profe. sí, Sí, estamos ahí, señor. ¿sí? Entonces, Sí, señor. el verbo work, ¿cierto? Sí, Y señor. cuando lo Walk. hacemos con el gerundio, agregamos que, ING. entonces, eso lo utilizamos es en forma ¿para qué? Para expresar acciones Exacto, entonces en el presente, continuas. correcto, is correct. Entonces, a ver, vamos a ver entonces Una el pregunta, gerundio profe. ing, ¿sí? ¿Ahí iría sea en todos los tiempos o...? No, solamente presente continuo. o- ok, pero sería en afirmativa solo o en todas las tres formas? Hay cambios, por ejemplo, dame un ejemplo tú de, de pregunta. Pues en pregunta igual porque depende del tipo de pregunta, ¿cierto? Ah, ok. Por ejemplo, si tú vas a decir, él estuvo, por ejemplo, igualmente, ¿cierto? ¿Caminando sería?
Sí, sí, señor. Él estuvo caminando. Por ejemplo, eso sería en pasado. También porque es presente, ¿cierto? Presente progresivo. Pero entonces Ah, ok, también lo vamos sí, a sí. usar, también lo vamos a decir porque igual está en el tipo de presente y es continuo también o progresivo. Caminando, de todos modos, tiene la acción. La pregunta como haría, ¿él estuvo o estaba caminando? He was walking. Lo debes acentuar. He was walking, ¿cierto? Sí, señor. He working. Ah, Por ok. ejemplo, ¿cuál no sería la otra? En tipo negación, ¿cierto? Sí, señor. Negativo, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Él no, él no estaba Was. caminando, ¿cierto? Sí, él no estaba caminando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? He, Was, he not. he He is was not, not. he He was was not not. He was not walking. walking. Porque igual ahí Walking. sigue el uso del gerundio, ¿verdad? Ah, ok, sí, señor. En Ah, este ok, caso ya utilizamos entendí. ando, endo. ¿Listo? Ok. Sí, señor. Entonces, el gerundio se forma añadiendo la terminación ing al verbo, ¿cierto? Entonces, ing, por ejemplo, hay algunas reglas especiales. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Por ejemplo, estamos en walking, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, tenemos read, leer, ¿cierto? Sí, señor. Ready. Entonces, Read. nos quedaría read and reading, ¿cierto? Read a Read. reading. Ok, por ejemplo, tenemos look, que es mirar, looking. Hay una regla, los que terminan en E. Por ejemplo, ¿cuál termina en E? ¿Qué verbo termina en E? Mm, Escribir, ¿cierto? ahorita, sí, señor. Right, se pronuncia right. Y Right. tened en cuenta, Right. cuando el verbo termina en E, para ponerlo en presente progresivo, lo escribimos, ¿cómo lo escribiríamos? Tenemos que Se hacer un quitaría cambio. se quitaría la I, la E, La E y nos y quedaría se writing, añadiría, ¿cierto? y sí, señor. Se omite la E final y se pone una I, ¿cierto? Por ejemplo, el otro sería Sí, smile, señor. nos dice smile, sonreír, smiling, Smiling. ¿cierto? Miren, listo, ese sería para los verbos terminados en E. E. Otra regla, los que terminan en N y en L. Por ejemplo, un verbo terminado en N, En N no, sería correr, ¿cierto? correr run. Entonces, ¿qué debemos hacer? Duplicar la N E, y le agregamos ing. Entonces, ¿cómo quedaría el verbo? Running, Running. Ok. running. Por ejemplo, los que terminan en L, un verbo que termine en L, vender, El de cancelar. ¿Cómo decimos vender? uy, vender, O cancelar. ¿Cómo decimos cancelar? cancelar.
decimos cancel. Entonces, ¿cómo quedaría cuando tiene la misma función de la N y la L? ¿Cómo quedaría cancelar en progresivo presente? Se duplica la L y se agrega ing. Entonces, ¿cómo quedaría? Cancel. Canceling, ¿cierto? Ok, sí, señor. Entonces, reglas sencillas para no olvidar. Cuando es Ok, presente sí. progresivo, los verbos normales se les agrega ing, que entonces sería read, reading, ing. write. Entonces, cuando termina en e, write, writing. Cuando termina en n, run, running. Cuando termina en l, cancel, canceling. Ok. Entonces, ¿cómo crearía una oración? Y Eh, de en presente progresivo. quedaría, bueno, haríamos she was. Ahí no, el auxiliar sería was. No, estamos hablando en presente. Y was es en pasado, ¿cierto? O en pasado participo. Ok, entonces Entonces, presente perdón, continuo en presente. sería Él o ella que están, ¿cierto? están. Como decimos, él está o ella está. Él, he, He, está, he, ser, verbo to be. ¿Cómo sería el verbo to be? el verbo to be, entonces his, He is, he is, el- presente progresivo. Entonces sería, ahí vamos, sería con entonces él es, sintaxis. Entonces sería el sujeto, que sería él, y está, ¿cierto? El sí sujeto. señor, Ahora le agregamos el he, presente. continuo sería el verbo. Sí, el verbo en presente, o sea, el verbo to be. Entonces, ¿qué está haciendo? Ya le pusimos el verbo to be, que es is. Él Sí, está, ahora va ¿cierto? el verbo, sí señor. Ahora Y ahora va en el verbo continuo, en gerundio o presente continuo, con, he is. Entonces, sería sería reading, sujeto, verbo, is, re, a, ding. read, Él está, ¿qué? de, leyendo, ¿Qué lee? the Y el book, complemento. ¿Un qué? the book, the book. ¿Sí? ¿Qué nos traduce? Él está leyendo el libro. Ok, a ver, ahora construyamos otra. Dame otro ejemplo. Esa sería en afirmativa, ¿cierto? Sí, claro. It's correct. Afirmativa. Dame otro Sí. ejemplo igual. Sería she, she's, mm, She's danced, danced, danced. ¿Qué traduce? bailar, ¿Cómo lo pronúncialo? danced, D-A-N-C. ing, se cambia la, Muy como bien, ¿no? termina en e, Sí, porque me lo dijiste en pasado, ¿verdad? sí señor, hasta ahora caí en cuenta.
Ok, A ahora sí. bailar. She is In dancing the park. In the park. in, In the park, sí, sí, señor. in one. On, ¿Cómo porque queda? es el On. del lugar. Exacto. She is dancing on the. Park. In the park. In the No park. estamos especificando un parque, sino el parque, ¿ok? Sí, señor. She is dancing on the park. También se puede usar in the park, pero entonces in the park es más específico como para decir que está dentro del parque. Pero entonces cuando decimos on the park es en el parque, pues en cualquier parte del parque, ¿cierto? Ok. Entonces dame un ejemplo contigo misma, que tú estás haciendo la acción. ¿Cómo quedaría? Study. Entonces sería ¿Cómo queda la she's. tú? O sea, de ti misma. Tú, digamos que tú la estás diciendo, tú la estás pronunciando. Tú I estás am haciendo I am. in class. Bueno, pero sería study English. ¿Cómo quedaría entonces? Study. El verbo study. Sí. I Uy, am study. ¿Cómo study. quedaría? Debería quitarle la Y por la I. Sí. Pero esa regla no la vi. Ujú. Ese es un verbo igual. Study. Ok, entonces Es ing. ing, sí. Cuando le hacemos el cambio es cuando lo Es hablamos en en el tercera presente. persona, que Ah, ok. decimos studies. Entonces, cuando estamos hablando en tercera persona, sí le cambiamos la Y por I latina y le colocamos el ES, que es studies, Esto sí. pero para tercera Pero persona. En y acá no. gerundio no hacemos el cambio. Sorry. Ah, ok. I I am am English. study English. Okay. I am O en studying clase de inglés. Listo. Sí, más o menos ya lo comprendes de forma. Sí, señor. O sea que eh, el verbo siempre se cambia en todos los pronombres, ¿cierto? Presente continuo. Pero en presente continuo, ¿cierto? Sí, por lo Listo. Ahora menos vamos el a yo. hacerlo en negación. Negación del presente Ok. continuo. Sería la negación. Entonces te lo explico. La sintaxis sería sujeto, él, te lo voy a dar un ejemplo. Él, sujeto, más presente en verbo to be, ¿cierto? El presente del Sí, verbo to señor. be. Él is, que es el presente, él is, o they are, o she is, o we are, ¿cierto? Que es en Sí, presente señor. to be. Is, are, am, is, are, am, ¿ok? Le agregamos la negación. ¿Cómo quedaría la negación? Cuando decimos para negar, ¿cómo decimos? Not. Not, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, he is not Not. bailar. Entonces, he is not dancing. On the park. In the park. On the park. He is not dancing on the park. He is not dancing On the park. today, por ejemplo. Él no está bailando hoy. Entonces, ¿cómo queda? Sujeto más el presente del verbo to be, más not y el verbo en gerundio, ¿cierto? Sí, señor. Not. Dame una oración. Em, they Okay. are Em,
Not. Es Clean. No, pero sería de limpiar, pero con ing. ¿Cómo se pronunciaría, profe? Clink. ¿cómo se pondrían? Mira las reglas en la parte izquierda. In the rule. Look. Se duplica la n y se agrega ing. Entonces quedaría así. Sí, señor. They are not cleaning. The house. They are not cleaning the house. Well done. Uh, Give me another sentence. Otra oración, por favor. We In, are are, not. Are not. we are not. Arriving. Are, ¿cómo quedaría? Be ¿Sí? y se agrega. No. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, sí, a ver, analiza. sí. Mira, en la parte de la izquierda están los ejemplos. Sí, sí, el Va profe va bien. ING. Ellos no llegaron. Y está right. Yesterday. Yes. ¿Cómo la traducirías al español para saber si está correcta? ¿Cómo crees que te quedaría? Ellos no llegando. Ok. Entonces, ¿qué debemos cambiarle? El complemento. El complemento. ¿Qué le podemos poner entonces para que la sintaxis Entonces, quede adecuada? ellos no llegaron No, a... No han llegado. tampoco. We are not arriving. De pronto. ¿Cómo quedaría la oración? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cómo la puedes leer hasta ahí? Nosotros no llegan. Entonces, ¿cómo la complementarías? Nosotros no llegamos. No, pero estamos hablando con gerundio. Entonces debes Ando acomodarla. viendo, no. Exacto, para que acomódala en español para que quede correcta utilizando el gerundio. Entonces sería nosotros. Nosotros llegamos. No. ¿Cómo queda hasta ahí? Léela hasta ahí. ¿Cómo está la estructura y cómo es en español? ¿Cómo diría? We are not. ¿Qué traduce? We are not. Nosotros no estamos. ¿Y qué dice arriving? ¿Cómo se traduce arriving? Llegando. Entonces, ¿nosotros no estamos qué? Llegando. Nosotros no estamos llegando. Y ahora el complemento, ¿cómo quedaría? Nosotros no estamos llegando. Nosotros no estamos llegando. Mm, ¿Llegando a dónde? Exacto, debes decir a un lugar. O a un, sí, nosotros A no un estamos lugar. llegando. Llegando.
De part. Fiesta es parte, ¿cierto? Parte. Entonces, nosotros no estamos llegando a la fiesta, ¿cierto? Fiesta. We Sí, are señor. not arriving. ¿Cómo quedaría a la fiesta? A At the. de parte. Ahora sí quedó correcta, ¿cierto? We are not arriving at the party. Ok, ¿Dónde sí, podemos señor. utilizar esa oración? Cuando pues tú estás en otro lugar y no estás llegando a la fiesta. Digamos, estás viajando, pero te preguntan, ¿ya está llegando? No, nosotros no estamos llegando. A un lugar. Ok, listo. Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos con el interrogativo. Interrogativo. Sería el presente, to be, siempre va presente to be, o sea, más el sujeto. Como en interrogativo cambia el orden, entonces ya va. En las otras era sujeto y presente. En interrogativo es al revés, presente más sujeto. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Cuál sería el presente? Por lo general, Am, is, are. exacto. Entonces, ¿cómo lo utilizarías en una pregunta? Pregúntame algo, pero que sea en gerundio, en presente progresivo. Mm, Yo are, yo te la haría a ti, diría, ¿estás entendiendo? ¿Cierto? ¿Cómo quedaría? ¿Estás entendiendo? Entonces, mi pregunta, ¿estás entendiendo? Are you you, understanding the pregunta, ¿cierto? Are you understanding the class? yes. Ok, ahora hazme tú una pregunta, igual con la misma estructura, gerundio en presente continuo. Mm, are you Are you finish finished? the work? ¿Así? Finishing, falta ing en el Ok, entonces, ¿are you qué? finish. ¿Y cómo sería? Ing, finish. Finishing. El ing sí se Finishing. pronuncia ing, finishing. Por Ah, ejemplo, ok. understanding, Finishing. cleaning, arriving, studying, dancing, reading. Entonces el ing suena igual. Ing, Ok, ing. finish. ¿Listo? Are you Ok, finishing the finishing. work? ¿Qué traduce la oración? ¿Has terminado tu trabajo? Estás terminando. Así estás. Por Estás, el are you? Estás finishing, terminando terminando. Entonces no olvides, ando en. Sí, señor. es el gerundio. Solo en estos casos. Porque pues, si preguntas, ¿has terminado? Entonces la otra pregunta sería, ¿do you finish the work? Que sería, ¿terminaste o has terminado el trabajo? ¿Sí? Estás terminando el trabajo. Ok. Ok, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ok. Ahora vamos a ver
el siguiente punto. Puedes ver las imágenes en pantalla. Sí, señor. A ver, cogemos un poquitico. Pueden ver las cuatro, ¿verdad? Ok. Aquí las cuatro. Listo, ya se pueden ver las cuatro, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Excuse me. Okay, the next activity consists entonces. Las imágenes, debes construir un texto. You make a text, or will you must, for example, a cartoon or history, una historieta o un cuento, donde especifiques la ropa que usabas en la estación. Dijiste que tu estación favorita era ¿qué? Summer. Summer. Entonces, debes recordar. In summer, in the last summer, por ejemplo, en el verano pasado, in the last summer, ¿qué hiciste? Entonces, yo fui de vacaciones, yo fui a donde un amigo, fui a la casa de alguien, por ejemplo, a donde la abuela, donde mis familiares. Entonces, debes describir, usé, ese día usé. Entonces, buscas la imagen más adecuada para summer aquí en pantalla y de ahí tomas las prendas de vestir. Por ejemplo, dijimos que usaste Summer. ¿Cuál de esas es más adecuada para Summer? La primera. Ok, vamos a ampliar la primera. Listo. Tu texto debe decir más o menos así. Te lo voy a decir en español. Mis Ok. vacaciones fueron en el verano pasado. Entonces, ahí describes, ese verano fui a dónde fuiste, con quién fuiste. Entonces fui al campo con mis familiares. ¿Qué hicieron? Entonces, en este verano nos divertimos, no sé, hicimos una fogata, fuimos de pesca, no sé, fuimos a cualquier tema. Especificar el clima, entonces, el clima estuvo, entonces, hizo sol, entonces, is shining, el sol brilló mucho, o hizo viento, estuvo nublado, llovió tal vez, pero entonces, pues si fue en verano, tal vez se relacione más al verano. Entonces, ¿qué pasó en verano? Por ejemplo, el cielo estaba despejado, nos divertimos porque fuimos, entonces fuimos a, no sé, por ejemplo, si estuviste en el campo, fuimos a las montañas, fuimos a, no sé, a caminar tal vez, ¿ok? Describes usando las imágenes que están en pantalla. Entonces, yo llevaba puesto o yo vestía entonces botas o sombrero, gafas de sol o chanclas. ¿Listo? Construyes tu historieta utilizando los contenidos que están ahí, ¿ok? Ok. Listo, Sí, señor. entonces tienes 5 minutos para construir tu texto. La idea es que utilices tus propias palabras, ¿listo? Sí, sí. Ok, dale, manos a la obra. Hands to work.
Ok. ¿Cómo te fue con tu texto? ¿Ya lo tienes construido, Jessica? Todavía no, profe. Un ¿Cómo minutico vas? más. ¿Cómo vas? A ver y te voy. Bueno, bueno, en mi holiday, they were on the Rodadero Beach. Oh, Usted, ¿qué es? Usted, me falta y voy a ir, profe. bueno, entonces, por ejemplo, dices, your last vacation was on holidays, ¿sí? O sea, fueron en Navidad, ¿cierto? Sí, señor. Ok. En la playa de El Rodadero. Sí, señor. Entonces, I wear. Entonces no I use, sino I wear. I wear. I wear ¿Qué usaste? hat. Eso, entonces. I wear ¿Qué más usaste? blouse, que es blusa. ¿Cómo se diría? Blouse. Entonces, I dress. Entonces, cuando dices I dress, pero como fue en pasado, dices I dressed. Entonces sería dress set. Ahí sí, en este caso, I dress a blouse. ¿Qué más usaste? Sí. I used. Entonces en pasado, I Bathing used. suit. eh, Bathing ¿Cómo, suit. cómo dices chanclas? eh, De flip flops. Flip flops, chanclas. ¿Sí usaste flip ok, I flops? wear. Sí, señor. Flip flop. Ok. ¿Qué más veo por ¿Qué más ahí? hiciste? Entonces, Dress. ¿nadaste? I wear Yes. drink soda. I, soda. I ate fish. Mm, I play in the beach. The Yes. beach. Beach. Y, y sí, ¿qué más sería? Mm, For example, eh, ¿a dónde fuiste? En la playa. ¿Estuviste solo ahí en la playa? ¿Fuiste a, no sé, lo montaste en un bote? como en lancha, ¿cómo se diría? Entonces, ¿cómo sería? I ride. ¿En I qué? ride lancha. Boat. Igual lo puedes decir boat, como bote, Igual, boat. Ride a boat. I wrote about Boat. ¿No jugaron de boat. pronto esos juegos de
playa con, por ejemplo, tipo voleibol o no? No, no, ¿O no jugaron a hacer castillos de arena? I drawing a castle. no. ¿Qué más hicieron? I, I we swim. ¿Swim? ¿Nadaron? Yes, teacher. Ok. ¿Cómo estuvo el clima? The weather. Summer. En summer. Entonces, ahora describes el eh, clima específicamente. El clima o el día, ¿cómo estuvo? el día se llama The Day Zoom. ¿Cómo dirías? Soleado. Soleado. Zoom, sol. Soleado. Soleado. Sunny. 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 ¿Qué utilizaste para tus ojos? ¿Sí usaste gafas? Yes. ¿Cómo eran las gafas? In the ¿Transparentes? color blue. ¿Y cómo se dice In en the este caso? color. En este caso se dice sunglasses. Gafas de sol, que son sunglasses. Gafas de Glass. sol. Sunglasses. Okay, glass. Sunglass. Listo. ¿Qué más había por ahí? Mm, much people. Muchas personas, ¿cómo sería? ¿El many o el much? Es que Many. men. Many, o sea, many people. Many people. Okay. Many people. Okay, correct. Well done, the time is ending. Se nos acabó el tiempo. Ajá, ok. Ok, entonces, no sé, debes practicar. ¿Qué sientes que te hace falta practicar? Uy, por lo menos yo veo la palabra y ya no sé cómo pronunciarla. No sé nada de reglas de pronunciación. Como cuando nos explicaba usted que la O es como una O I, algo así. Sí, La O suena como O, más o menos, no siempre, pero es una conjugación O, ¿sí? sí, señor. A suena como entre una U y una O en ciertas ocasiones. Porque, por ejemplo, aquí, mire, sunglass, sí suena la A como suena normalmente, ¿cierto? Sunglass. Sunglass. O a veces suena, tiene diferentes. O, por ejemplo, la A suena A, ¿cierto? Sí, bueno, es así más o menos. Pero no todas las veces, ¿cierto? Exacto. Entonces, más específicamente la usas como A o A, la A, pero entonces esa A, cuando la pronuncias A, suena como O, entonces Ah, una A, pero no ah, tan O, sino A. Entonces, por ejemplo, cuando dices A, entonces un niño, es a child, no dices a child, sino a child, ¿cierto? A child. ok. Cuando estás sola no dices a, sino a. Ah, ok. Ok.
Entonces, por ejemplo, la A. Una regla para la C. ¿Cómo pronuncias la C? Como Q de K. En algún caso, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, señor. ¿dónde has utilizado la C? Por ejemplo, en maleta. Dice sweet. ¿Cómo dices maleta? Ahí. Maleta. ¿Cómo lo dices ahí? Chill. Sino, vea, ahí es donde me... Por ejemplo, esta Keep. C. No. ¿A qué? Mírela. Esta la ves claramente, ¿sí? Entonces dice su. La S suena normal. Ahí la C suena como una K, que es una fuerte, la K. C fuerte. K. Entonces diríamos sweet. En este caso K. la A sí suena, porque está en medio de dos consonantes, sí suena como E, en este caso. Diríamos sweet case. Sweet case. Entonces, en este caso, fuerte, la C suena fuerte cuando decimos cat o welcome, ¿sí? O decimos vaso, decimos cup, ¿cierto? La C, Sí, que señor. a veces es la que nos traiciona. Cat, welcome o cut, ¿cierto? La C Sí, fuerte, señor. como cuando nosotros decimos en español cómo, cuándo, ¿cierto? ¿Cómo? Ok. K. En este caso, listo. Ahora, ¿cuándo es una C suave? Entonces, fuerte la pronunciamos con A, O y U. Entonces, cat o welcome o cup, ¿cierto? ¿Cuándo va suave? Cuando decimos sent, ¿cierto? Sería en la E y en la I. Y, por ejemplo, con la I sería Siri. Sent and Siri, ¿ok? Sí, señor. Esa es la pronunciación adecuada para la C. Ok. Sí, eso es lo Así más o menos los que... practicantes por ahora, pues digamos, practican la C. A, O, U. La C suena fuerte, como cat, come, a cup. E, I suena como cuando pronuncias una S. Send, city, ¿cierto? Zen. Igual que en español, cuando Sí, decimos señor. casa, comer o cuándo. Y con la E decimos centavo y ciudad. Es igual, ¿cierto? Entonces aprendes esa regla. Cat, welcome, Ok. up, a cup y sent o city. ¿Ok? En esa se parece mucho al español, no hay pierde, es la misma opción, la misma función. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy dejemos así. No olvides practicar, entonces tu tarea para practicar son ¿los qué? Verbos. Verbos. Verbos, muchos verbos. Entonces, Sí, conócelos. señor. Primero trata de conocer los que traduce cada uno. Entonces, caminar, correr, saltar, reír, llorar. Y los vas conociendo. Más adelante los vas conjugando en presente, pasado, futuro, presente participio, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces, thank you for attending the class. We will Thank you, see profe. the next Thursday. Nos vemos próximamente el jueves. Thank you, profe. Okay, thank you so much. Have a good day. See you later. Thank you. Bye, bye. Thank you. Okay.